Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es entrevista de RT al ministro del Poder Popular para el Petróleo, Eulogio del Pino. Nos encontramos, ministro, en un buque de operaciones costa afuera, a 1.200 kilómetros de Caracas, y vamos a estar hablando sobre el proyecto gasífero Mariscal Sucre, pero también sobre otros temas de interés. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Bien, muy bien. Encantado de estar en tu programa, Erika. Muchas gracias por habernos acompañado, tan lejos de Caracas. Gracias también por traernos. Ministro, vamos a hablar empezando por el sitio donde estamos, en una zona que es limítrofe con Trinidad y Tobago, un proyecto ambicioso, únicamente elaborado por venezolanos. ¿De qué se trata y cuáles fueron los antecedentes para que llegáramos hoy al proyecto Mariscal Sucre? Sí, bueno, este es un proyecto gigante de gas. Estamos en estas operaciones terminando de conectar los primeros pozos del campo Dragón. Es uno de los 4 grandes campos que componen este campo. Está también el campo Mejillones, el campo Patao y el campo Río Caribe. En total suma 12 trillones de pies cúbicos de gas en un yacimiento realmente grande, muy, muy grande. Eso podríamos estar produciendo 1.200 millones de pies cúbicos por día durante 20, 25 años. Estamos justo en la frontera con Trinidad, a pocos kilómetros, apenas a 5 kilómetros de una plataforma, la plataforma Hibiscus, que operan en el lado trinitario las empresas Shell para Trinidad. Y es un proyecto, bueno, que lo ha operado PDVSA solamente, lo ha iniciado, estamos a pocos meses de iniciar la producción de gas. La primera producción va a ser entre 250 a 300 millones de pies cúbicos por día. Y bueno, esto prevé que incluso inicie las posibilidades de exportación de gas a Trinidad, pero al mismo tiempo, bueno, llevar una gran magnitud de gas a Venezuela. Aquí durante estos últimos años se ha hecho, nosotros pensamos, uno de los proyectos más complejos de construcción de gasoductos, que nos permitió traer desde Barcelona, en el estado de Anzoátegui, a más de 500 kilómetros de aquí, hasta las costas de Güiria, bueno, un gran gasoducto de 24 pulgadas de diámetro, y luego tenemos un gasoducto a través del mar por unos 110 kilómetros de distancia hasta este campo, que va a ser operado todo en forma submarina. ¿Cuántas son las reservas probadas de gas en Venezuela, digamos las reservas no asociadas al petróleo? En total en Venezuela hay 196 trillones de pies cúbicos de gas, de reservas totales, pero como hemos hablado, mucho de ese gas está asociado al petróleo. La característica del gas que está en el mar, como estos campos, es que no es asociado a la producción de petróleo. Es muy valioso porque se puede producir sin tener que, bueno, depender de todo lo que significa la producción del petróleo. Este es un proyecto de la más alta complejidad que ha enfrentado Petróleo de Venezuela en toda su historia. Porque Petróleo de Venezuela, a pesar de toda la historia de producción que hay en Venezuela, nunca habíamos ido a producir en el mar a esta distancia de la costa y a estas profundidades. El lago de Maracaibo, que se puede llamar un ambiente semimarino, está a 20 metros, 25 metros de profundidad. Aquí estamos a más de 110 metros de profundidad. Allí creo que vamos a ver a unos buzos que viven 28 días en unas cabinas presurizadas. Es muy complejo este proyecto, y desde el inicio era muy retador para Petróleos de Venezuela empezarlo solo, sin el acompañamiento de empresas que hayan tenido este tipo de proyectos a nivel internacional. Pero nosotros decidimos arrancarlo porque, bueno, es la mejor forma de aprender, la mejor forma de que todos nuestros ingenieros, nuestros muchachos se batieran en plena acción, ¿no? Y aprendieran haciendo, ¿no? En el medio del proyecto, que tiene muchas complejidades, no solo técnicas en el mar, sino también en tierra, la distancia remota, más de 1.000 kilómetros de los centros más poblados, y llevar ese gas allí, le daban una calificación también muy compleja desde el punto de vista de construcción de gasoductos, todo esto, y ello aunado, bueno, a 2 colapsos de precios del petróleo, uno en el 2008 y ahora este reciente, que ha sido, por cierto, el más largo que hemos tenido en los últimos 45 años. Eso ha complicado el proyecto. A nivel mundial, más de 500.000 millones de dólares han sido diferidos en proyectos. PDVSA no escapa de eso. Este es un proyecto que hemos tenido que diferir los recursos, hemos tenido que recurrir a financiamiento, mecanismos muy novedosos de financiamiento que estamos utilizando para que toda esta tecnología y todas estas capacidades estén hoy en día aquí, en medio de la crisis de precios que tenemos, pero aquí vemos
toda esta operación que los televidentes han podido observar a pocos metros de las costas de Trinidad y dando una posibilidad extraordinaria de exportación de gas y de obtención de divisas vía exportación. En Mariscal Sucre, en esta zona donde estamos, están solos PDVSA, pero me he podido enterar de que hay algunas otras empresas que estarían interesadas en invertir aquí. ¿Cuáles serían y cuál es la perspectiva? Sí, tenemos muy adelantadas las conversaciones con la empresa rusa, Rosneft, la empresa rusa más grande de allá, y que preside nuestro gran amigo Igor Sechin. Él va a venir ahora el 7 de octubre a Venezuela y esperamos firmar ya la incorporación de Rosneft a 2 al menos de esos campos adicionales, el campo Patao y el campo Mejillones, que incorporarían una producción adicional de unos 600 millones de pies cúbicos por día. Allí con ellos, nuestros muchachos han estado trabajando, creo que llevamos más de un año trabajando los equipos técnicos, comparando esquemas, modelos de negocio. Ellos van a tener 50% en una empresa mixta compartida con Petróleo de Venezuela, donde Petróleo de Venezuela ha hecho una gran inversión, ha adelantado una gran inversión, pero que ahora con toda esa experiencia que trae la empresa Rosneft, que ha operado en condiciones, mucho más difíciles que esta, en el océano Ártico, en Siberia, condiciones complicadas, van a traernos toda esa experiencia para incorporarlo y poder poner estos campos, a máxima producción lo más pronto posible. ¿Cómo está la producción en Venezuela después de la caída de los precios del petróleo? ¿A qué atribuyen ustedes también ese descenso en los precios del crudo a nivel mundial? Bueno, el descenso de los precios han sido estrategias más ligadas a las situaciones geopolíticas que situadas a coyunturas comerciales. La situación que hubo ahora fue, entramos, por un lado, a los Estados Unidos sobreproducir y sobreproducir a expensas del daño que le causan a su medio ambiente, con técnicas de fracturamiento, de lutitas, que causan un tremendo daño al medio ambiente, agotamiento de yacimientos de agua subterránea, y que les permitió en un escenario de precios altos, que era el único escenario en el cual se podía dar esa producción, llegar a desbordar con más de 4 millones de barriles inesperados en el mercado, que llevó a algunos productores, como Arabia Saudita, a sobreproducir también para bajar los precios y sacarlos del mercado. Esa es una estrategia que no fue bien calculada. Se esperaba que en 6 meses con esa estrategia por parte del ministro Naimi de Arabia Saudita iba a ser suficiente para recuperar los precios, y lo que pasó fue de que los Estados Unidos habían sobrepersorado sus áreas, tenían pulmón suficiente para aguantar más de un año, año y medio como aguantaron, y eso produjo el ciclo más bajo en la historia en los últimos 45 años de precios bajos, y se llevó, una situación económica muy complicada de todos los productores, entre ellos no solo Venezuela, sino Nigeria, sino Libia, que venía de situaciones de confrontación, de intervención extranjera también, Irak, que estaba en un proceso de recuperación de su producción, entonces ha tenido que acelerarlo y entrar con más crudo en el mercado, y lo que tenemos hoy en día es una sobreproducción que ha llevado los inventarios a nivel mundial a tener más de 300 millones de barriles por encima del promedio de los últimos 5 años. Eso significa que estamos muy próximos a un colapso en los inventarios a nivel mundial, y eso ha producido, esta caída tremenda y pronunciada de los precios, y es lo que estamos ahora tratando. Estamos ahora en pleno mes de septiembre, y como tú acabas de ver, en un diálogo permanente entre los productores, acabo de hablar con el ministro ruso de petróleo, hemos estado con el secretario general de la OPEP, estamos en una comunicación permanente con Arabia Saudita y con Irán, tratando de evitar una catástrofe en los precios. Si nosotros no llegamos a un acuerdo en este mes de septiembre, en la reunión que vamos a tener próximamente allá en Argelia, vamos a ir a una situación de guerra de precios, donde sin acuerdo, sin coordinación, los precios pueden colapsar a valores de menos de $20 el barril, lo cual va a producir una situación de crisis, no solo a nivel de los países productores, porque a veces se cree que esto va a arrastrar a los países productores. Aquí los países consumidores también agarran su parte. ¿En qué forma? Porque muchos de los proyectos, cuando hablamos de 500.000 millones de dólares, estamos hablando de que los proyectos petroleros son uno de los grandes motores de la economía mundial, porque muchos de esos proyectos, muchas maquinarias, se hacen en países también consumidores. Entiendo. Entonces, allí esos proyectos, eso ha producido una desaceleración en la economía, no es casualidad
que la desaceleración de la economía china se ha dado en estos 2 últimos años con la caída del precio del petróleo, está íntimamente relacionado. ¿Cuál es la piedra de tranca para lograr un acuerdo, tanto de países productores que forman parte de la OPEP como de los que no son de la OPEP? Bueno, yo creo que entre los países que no son de la OPEP, lo que están es esperando que los de la OPEP nos pongamos de acuerdo. Allí, dentro de la OPEP, lo que se va es una situación también geopolítica muy complicada, sobre todo entre Irán, Arabia Saudita, una situación geopolítica, guerras regionales, después de las intervenciones regionales. Está la sanción a Irán. Irán recién acaba de salir de la sanción en el mes de enero. Es que finalmente ellos han podido comenzar a subir la producción. Es lógico que ellos tengan el pleno derecho a recuperar su nivel de producción previo a las sanciones. Las fuentes secundarias nos dicen que ya están en ese nivel. El presidente Rouhani, allá en la Asamblea de las Naciones Unidas, lo ha dicho, que ya están en esos niveles. Creemos que es el momento apropiado para que podamos llegar a un acuerdo, porque era una de las condiciones que en abril torpedearon aquel acuerdo, era de que cómo Irán iba a plegarse a un acuerdo cuando ellos venían de unas sanciones y estaban recuperando su producción. Si ahora la han recuperado plenamente, consideramos que está allanado el camino más importante, pero aún así existen muchos detalles que, bueno, estamos esperando, estamos, como nos has visto, en un pleno y continuo diálogo, ya que vienen los detalles técnicos, la intervención de la prensa, lamentablemente, muchas veces no con el fin de informar, sino con el fin de especular. Porque hay muchos intereses de que el precio del petróleo siga controlado por un mercado de especuladores, porque ese mercado de especuladores propicia de que con una información que tomen a un ministro tumben el precio y con una contrainformación lo suban y así se especulen los mercados. Ahora hay la especulación de que Arabia Saudita puede no ir al acuerdo, cae el precio del petróleo más de $2-3. Eso ningún commodity, ninguna materia prima aguanta esas oscilaciones. Es una volatilidad de entre 5 y 10% que es extremada y los países productores como nosotros, bueno, estamos expuestos a esa especulación de mercado que, bueno, nos afecta. ¿Cuáles serían esos factores especuladores que estarían detrás de la prensa y que generan una baja cada vez que se divulga una información? Bueno, hay factores que tienen que ver definitivamente con intereses políticos, ¿no? Aquí hay 3 países que en una forma soberana tomamos nuestras decisiones, como es Rusia, Irán y Venezuela, y contra nosotros es que va ese ataque. Se cree que Venezuela, porque nos ataquen con estos bajos precios, bueno, tú ves la oposición aquí en Venezuela y lo que hace es esperar día tras día el colapso. Cualquier iniciativa que hacemos la bombardean de inmediato y es una guerra donde ellos se hacen eco de factores internacionales. Y luego, bueno, sobre Rusia e Irán han sido objetivos y han tenido sanciones declaradas. Venezuela tiene sanciones no declaradas, pero estamos sometidos a una guerra de facto, económica. Entonces, bueno, hay un interés de ir contra nuestros gobiernos, pues, en una forma muy soberana tomamos nuestras decisiones y son los factores que están detrás y que manipulan a todas esas cadenas internacionales pseudo financieras que lo que están es, bueno, todos los días, desde que amanece el día, las 24 horas, porque cuando llega la noche están transmitiendo desde Hong Kong y desde Beijing y especulando con informaciones y son los que tratan de controlar estos precios a su antojo para sacar ventaja. ¿Las elecciones en Estados Unidos tendrán alguna repercusión o más bien alguna influencia en la situación actual en los términos de los hidrocarburos a nivel mundial? ¿Afectaría la llegada de uno u otro candidato a la situación mundial? Pero yo creo que la proximidad tiene una gran importancia, ¿no? Porque Obama quiere irse y entre sus trofeos él ya logró el golpe de Estado que logró en Brasil, logró la situación que se dio lamentable en Argentina, un gobierno de derechas que ahora en pocos meses ya es uno de los más rechazados por los pueblos, y quisiera también tumbar el gobierno venezolano. Y él está detrás de esto y él quisiera, como parte de su legacy, de su legado, tener ese privilegio de haber acabado con los gobiernos progresistas que se instalaron en la región de los países más importantes. Entonces esa proximidad es un gran peligro. Ya estamos a 2 meses de esa elección y Obama per se es un gran peligro. En los últimos tiempos hemos podido conocer que se ha generado toda una expectativa, digámoslo así, a través de la llegada de Estados Unidos a Petrocaribe. En alguna forma se ha tratado de acabar con aquel proceso de integración regional que había sido promovido por el comandante Hugo Chávez. ¿Cuál es la forma en la cual ahora Venezuela aborda a estas naciones
que dan justamente hacia el Mar Caribe desde el punto de vista geopolítico tan importante con la caída de los precios del petróleo. Bueno, este proyecto está íntimamente vinculado a esa estrategia nueva que queremos llevar a Petrocaribe. Nosotros hemos hablado con todos los países de Petrocaribe y le hemos dicho debemos ir a una matriz más equilibrada energética. Y aquí está el gas para suministrar a todos esos países del Caribe. En el plan nuestro, fíjate que uno de los primeros acuerdos que hemos firmado es de exportación de gas a Trinidad, con todas las facilidades que tiene allí Trinidad. Y parte de esas condiciones es que vamos a distribuir gas entre todas estas islas del Caribe. Por el lado del Cardón ya están en marcha las ingenierías para conectar Aruba y Curazao a los proyectos que tenemos de producción de gas allá en Occidente. Nosotros creemos de que desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, es mucho más factible para los países del Caribe el que evolucionen a una matriz mucho más equilibrada, que hoy en día es prácticamente más del 90% con líquido, con crudo líquido que se quema. Allí Estados Unidos lo que ha tratado es de venderles eso a los países del Caribe a cambio de que el acuerdo que tenemos en Petrocaribe cesa. Lo están haciendo como siempre con fines políticos y de manipulación. Desde que Obama antes de la Cumbre de las Américas en Panamá los reunió ya en Jamaica y comenzó a proponerle, pero es ridículo cuando hablamos de que él le ofreció, creo que eran proyectos por 20 millones de dólares. 20 millones de dólares es absolutamente nada. Esta campaña es mucho menos de 20 millones de dólares. Si ellos tienen una verdadera decisión de apoyar a los pequeños países del Caribe, bueno, tienen que hacerlo como lo ha hecho Venezuela, en una forma contundente, en una forma con proyectos que sean equilibrados de lado y lado y que permitan a los países del Caribe de verdad desarrollarse y no ser manipulados con proyectos que prácticamente no tienen desde el punto de vista económico ninguna viabilidad y que lo que corresponden es como un espejo que le están mostrando. Usted hablaba hace unos minutos de la soberanía que demuestran Irán, Rusia y Venezuela en el asunto petrolero. Justamente algunos de estos países se han planteado de alguna forma revisar el patrón dólar como la moneda para realizar las transacciones en materia petrolera. ¿Qué se puede esperar sobre este ámbito, tomando en cuenta que quienes realmente se han trazado esa meta pues han sido aniquilados por Estados Unidos? Me refiero, por ejemplo, a Muammar al-Gaddafi, que lo planteó seriamente en varios foros internacionales. Bueno, nosotros nos estamos moviendo muy firmemente allí. Tenemos bancos tanto ruso-venezolanos como iraní-venezolanos. Y nosotros ya de hecho, Venezuela, estamos prácticamente todas nuestras transacciones las estamos haciendo en euros. Este bloqueo y toda esta guerra que nos han impuesto ha migrado de nuestras cuentas, han migrado todas a euros y nuestras transacciones están siendo hechas en euros. Una parte. La otra parte la estamos haciendo con un banco, con la banca china. Y lo estamos haciendo en renminbi y lo estamos haciendo en renminbi convertibles. Muchos proyectos están siendo financiados en renminbi chinos. Todas las transacciones que estamos haciendo con Rusia las queremos canalizar a través del Banco Ruso Venezolano y todos los financiamientos y todos los mecanismos que estamos implementando con la empresa Rosneft. Eso se está dando y es parte de esa guerra a la cual estamos sometidos por el imperio norteamericano. El Banco del BRICS, el Banco del Sur, entendiendo ahora que en Brasil no hay precisamente un gobierno de izquierda o afín a estos movimientos de integración regional, sino más bien mirando hacia Estados Unidos, pudiera torpedear alguna de estas acciones. El Banco del Sur es una de las iniciativas de nuestro comandante Hugo Chávez que debe ser concretada y que ahora en Margarita estuvimos detalladamente hablando. Ese Banco del Sur es muy apropiado para los países no alineados. Son más de 120 países que podemos constituir un extraordinario fondo de financiamiento de proyectos para los países del sur. Y el Banco del Sur puede ser extraordinariamente apropiado. Estamos en los primeros pasos. Yo creo que ese es uno de los objetivos que nuestro presidente Maduro, ahora que tiene la presidencia de los países no alineados, va a llevar adelante en este periodo de 3 años. La faja petrolífera del Orinoco, que ahora se llama Hugo Chávez, ¿cómo va ese proyecto que fue impulsado por el comandante Hugo Chávez? Primero, nada más y nada menos que el proyecto Magna Reserva, calificar allí lo que había no como bitumen, sino como petróleo, que fluye en condiciones de yacimiento, sino además las proyecciones y las metas que se habían establecido en el Plan de la Patria, el programa de la Nación, que además también fue adoptado por el presidente Maduro. ¿Cómo va eso?
Bueno, el proyecto está incrementando la producción constantemente, ¿no? Lo que nosotros llamamos nuevos desarrollos, en un plazo de unos 3 años ya van por 140.000 barriles por día adicionales de producción que se han incrementado, tanto en las empresas mixtas como en los desarrollos propios nuevos que ha emprendido PDVSA. Luego, acabamos debido a la situación de los bajos precios que impactan principalmente los crudos de la faja, que son crudos más pesados y que tienen un margen más bajo en los precios, hemos ido a situaciones, a esquemas muy creativos de financiamiento y desarrollo. Hemos anunciado el proyecto más grande de perforación que se haya anunciado con un esquema de pago contra producción a futuro, en el cual las compañías más importantes de perforación del mundo, como Schlumberger, Baker, Halliburton, más empresas venezolanas como JB, han sido otorgados ese contrato. Son contratos por más de 3.000 millones de dólares para la perforación de más de 600 pozos que se van a hacer en los próximos 2 años y que están iniciándose en los próximos días. Esto es una noticia extraordinaria que ha sido muy reflejada en los medios internacionales, ya que era inesperado que después de una campaña donde estaban diciendo de que no, que todas las mayores transnacionales de servicios se estaban yendo de Venezuela y que la producción se estaba desplomando debido a que nos estábamos quedando sin empresas de servicios, anunciamos este proyecto financiado de más de 3.000 millones de dólares, donde todas esas empresas que supuestamente se iban están contratadas, y salió ya una nota oficial del Schlumberger diciendo y anunciando el otorgamiento de este contrato, e inmediatamente tuvo un impacto en sus acciones muy positivo que se repuntó como nos habían reportado en los últimos años. Se ha dicho también en los medios internacionales que Venezuela estaría importando petróleo desde Estados Unidos. ¿Cuál es el trasfondo que esto tiene y si es verdad o no? Un poco dar la exclusiva para RT. Esa es otra de las manipulaciones a las cuales estamos expuestos. En una situación como la que hemos vivido de bajos precios, hay refinerías que operamos en PDVSA, como por ejemplo la refinería Isla en Curazao, donde es mucho más rentable hacer mezclas de crudo nacional con crudo que lo conseguimos en el mercado internacional y que nos da una rentabilidad mayor en la refinería. De lo contrario, tendríamos a lo mejor que cerrar la refinería. Es una guerra continua. Toda empresa del mundo, las mayores transnacionales, Shell, Exxon, producen pero también compran crudos. Nosotros tenemos Citgo en Estados Unidos. Allí obviamente compramos aproximadamente la mitad del crudo que llega a Citgo de Venezuela, pero la otra mitad lo compramos en el mercado internacional. Obvio que PDVSA está comprando crudo en el mercado internacional. Lo que pasa es que tratan de utilizar esa información, o el que un barco esté 5 o 6 días parado en la refinería Isla para descargarlo, para mira, así será de crítico que tienen que importar crudo y encima tienen el barco parado. La situación de los bonos en Venezuela, a través de Petróleos de Venezuela me refiero, ¿cómo va y cuál es el mecanismo que se va a hacer para cumplir con estos pagos que están establecidos? Bueno, nosotros hemos anunciado hace unos días un plan de canje muy atractivo para los tenedores de bonos, que lleva el objetivo de aplanar nuestra deuda. Nuestra deuda tenía vacíos en el año 2018 y 2019, que con la situación que tenemos de precios, era obvio, y cualquier empresa trata de rellenar esos huecos con una redistribución de esa deuda que estaba muy concentrada en el año 2016 y 2017. Lo que hemos ofrecido a los tenedores de bonos es un cambio, le recogemos ese bono que ellos tienen en sus manos en una forma voluntaria, y eso es muy importante que se diga, y se lo damos con un nuevo bono con vencimiento en el año 2020, con una rentabilidad mayor y con una garantía más atractiva. Eso, lo que hemos recibido, bueno, de entrada ya fue sometido a la guerra y todo, uno por uno lo hemos ido desmontando las mentiras. Primero salieron con que el Citibank no iba a pagar esos bonos, cuestión totalmente falsa, porque el Citibank está comprometido a pagar esos bonos. Si no los paga, ellos tienen que buscarnos quién lo va a pagar, pero ellos están obligados a buscarlo. Y ellos lo saben muy bien, y cuando sacamos esa información ellos de ninguna manera lo negaron. Segundo, dijeron de que no, es que la Asamblea Nacional tiene que aprobar esa operación. Totalmente falso. Esa es una operación que no es de interés público, es una operación de interés privado, y el artículo 150 de la Constitución Nacional es muy claro al respecto. Y dice que cuando son instrumentos de petróleo de Venezuela que no son de interés público, no tienen por qué ser sometidos a ninguna aprobación de la Asamblea Nacional, que de paso está anulada por el Tribunal Supremo de Justicia. Y luego
han venido con la especulación de tratar de tumbar los precios. Y ahí es donde yo he denunciado a esas empresas calificadoras de riesgo, porque esas empresas lo que están es buscando tumbar el precio del papel para ellos salir a comprarlo y después revenderlo o hacer el canje con nosotros directamente y sacar unos grandes negocios. Como los fondos buitres en Argentina. Como los fondos buitres. Entonces yo he denunciado eso. Standard & Poor's está denunciada internacionalmente por esa práctica. Y Standard & Poor's tiene una historia muy negra. Ellos en el año 2008 calificaban AAA a empresas que después quebraron. Entonces, ¿qué tipo de calificación de riesgo? ¿De qué riesgo? Yo creo que el riesgo lo representan ellos cuando califican. Entonces, nosotros hemos denunciado esa actitud y bueno, ha sido tan contundente esa actitud nuestra de enfrentamiento a esa posición que, por ejemplo, en estos días los bonos se han ido recuperando en valor, cosa que fíjense que nosotros hemos podido ser lo menos interesados en que eso pasara, pero sin embargo, en nuestro afán de ser transparente en esa operación lo hemos denunciado, porque a nosotros muchas veces lo que nos interesa es bueno, que se caigan y entonces lo podemos comprar a mejor valor. Más barato. Pero hemos denunciado de que todo está detrás de una estrategia y que ahora comenzaron a salir cables internacionales de algunas de esas agencias prestigiando el cambio, diciendo de que no, realmente tiene sus ventajas, es más positivo, porque bueno, se dieron cuenta que se fueron de bruces a primeras de cambio. Ministro, ¿Venezuela vencerá a pesar de la caída de los precios del petróleo? Mira, nuestro presidente lo ha dicho, si el precio caiga por debajo de $10, se ponga a cero, nuestra revolución está a prueba de eso. Por eso los motores productivos que se han puesto en marcha en Venezuela. Sabemos de que eso toma su tiempo, no es inmediato, que son otros motores, pero Venezuela es un país con inmensas fortalezas, con inmenso potencial, no solo petrolero. Hemos desarrollado, es la parte petrolera, pero está la parte turística que es extraordinaria, la parte de minera, toda la parte industrial. Tenemos una capacidad industrial que es de las más formidables en Latinoamérica, pero que lamentablemente, debido a la situación de los mismos precios del petróleo, la dejamos adormecer. Yo creo que estamos en un proceso de levantamiento de toda esa capacidad. Yo creo que de esto vamos a salir muchísimo más fortalecidos. Que así sea, ministro. Gracias por haber estado en entrevista de RT. Gracias, muchas gracias, Erika. Placer estar aquí en este barco que se mueve un poquito. Se mueve, sí se mueve. Y nos despedimos desde aquí, desde el noreste de Venezuela, hasta una próxima oportunidad.